La revelación definitiva del ungido de Eloa. Yahvé, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad en muchas partes y de diversas formas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de Yahshua, a quien él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo la creación. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Yahshua, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yahshua el Mesías es más excelso que los ángeles. Y él es más excelso que los ángeles en todo, por cuanto ha heredado un más excelente nombre que el de ellos, porque, ¿a quién de los ángeles ha dicho antes Eloa? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nuevamente, yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y de nuevo, cuando introdujo a su unigénito en el mundo, dijo, adórenlo todos los ángeles. Pero en cuanto a los ángeles dijo así, el que hace a sus ángeles espíritu, y a sus ministros fuego abrasador. Mientras que del ungido dice, tu trono es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Yahvé, el Eloa tuyo, te ha ungido con óleo de gozo más que a tus compañeros. Y otra vez, tú colocaste desde el principio los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de ser, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como a un manto los enrollarás. Ellos serán mudados, pero tú serás como eres, y tus años no tendrán fin. ¿Y a quién de los ángeles ha dicho antes? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus adversarios por estrado debajo de tus pies. ¿Acaso no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? El alto riesgo de la negligencia. Por tanto, es necesario que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos escuchado, no sea que caigamos. Porque si la palabra hablada mediante ángeles fue cierta, y todo el que habiéndola escuchado y cometido transgresión contra ella recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las palabras que son nuestra salvación? Las cuales comenzaron a ser declaradas por Yahshua nuestro Señor y nos fueron confirmadas por quienes las escucharon de él, dándolo a testimonio respecto a ellas con señales, con prodigios, con diversos milagros y con reparticiones del Ruach HaKadosh, los cuales fueron dados conforme a su voluntad. El mundo venidero estará sujeto al hombre redimido. Porque el mundo venidero acerca del cual hablamos, Eloa no lo ha puesto bajo la sujeción de los ángeles, sino que, como testifica la Escritura, diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el Mesías para que tengas cuidado de él? Gloria y honra para Yahshua el Mesías. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Has puesto gloria y honra sobre su cabeza, le has dado autoridad sobre la obra de tus manos, has sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Y al sujetar a él todas las cosas, no dejó nada sin sujetar, pero hasta ahora no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero nosotros vemos que aquel que fue puesto más abajo que los ángeles, a este mismo Yahshua le ha sido puesta gloria y honor sobre su cabeza a causa del sufrimiento de su muerte, porque él experimentó la muerte por todos, porque convenía a aquel en cuya mano está todo, y por cuya causa es todo, perfeccionar mediante el sufrimiento al príncipe de la salvación, para llevar muchos hijos a la gloria, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y de nuevo, yo pondré mi confianza en él. Y otra vez, he aquí, yo y los que lo me dio. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satán. Y desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servirle. Porque él no tomó naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de la descendencia de Abraham.
Por tanto, era preciso que fuera semejante a los hombres en todo, para que él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las leyes de Eloá, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo, porque por lo que él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Yahshua el Mesías es mayor que Mosé. Por lo cual, hermanos míos, que han sido llamados con un llamado que procede del cielo, consideren a el emisario y sumo sacerdote de nuestra fe, Yahshua el Mesías, que fue fiel a Yahvé que lo designó, como también lo fue Mosé en toda la casa de él. Porque la gloria de éste es mucho mayor que la de Mosé, como también es mucho mayor la honra del que edifica una casa que la casa misma, porque toda casa es edificada por alguno, pero el que edifica todo es Eloá. Mosé fue fiel como siervo en toda la casa de él, para testimonio de las cosas que se habrían de decir por medio de él, pero el Mesías como él sobre su casa. Y nosotros somos su casa, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de su esperanza. Sería advertencia contra la incredulidad. Porque el Ruach Kadosh dijo: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes, y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación, y dije: este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, pues, hermanos míos, para que no haya en alguno de ustedes incredulidad en su corazón que los apartarte del Eloá vivo, sino esfuércense en su alma cada día, hasta el día que es llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque tenemos parte con el Mesías si nos tomamos firmemente de este pacto verdadero, desde el principio hasta el fin. Como se dijo: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira. Porque, ¿quiénes fueron los que habiendo escuchado lo provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Mosé? ¿Y con quienes se disgustó durante 40 años sino con los que pecaron, y cuyos huesos quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar porque no creyeron. El verdadero reposo de Eloá. Temamos, pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas la palabra, pero no les aprovechó la palabra que escucharon porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos al reposo, porque como él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque he aquí, las obras de Eloá han existido desde el origen del mundo. Como él dice respecto al día de reposo, reposó Eloá de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez dice ahora: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en el reposo, pero los que fueron los primeros a los que se les anunciaron la palabra no entraron por haber sido desobedientes, nuevamente él ha determinado otro día de reposos después de mucho tiempo, como está escrito anteriormente, porque David dice: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Jehoshua, hijo de Nun, les hubiera dado el reposo, él no hubiera hablado después acerca de otro día. Así que, está establecido que haya un reposo para el pueblo de Eloá, porque el que entra a su reposo, ha descansado también de sus obras, así como Eloá de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. La palabra de Eloá está viva y es como una espada de doble filo. Porque la palabra de Eloá es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta.
Por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Yahshua el Mesías, el ungido de Eloa, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempo de aflicción. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Eloa, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que éste pueda humillarse y padecer con los ignorantes y con los que incurran en error, porque él también está vestido de flaqueza, y por causa de ella es necesario que presente ofrenda por sí mismo por sus pecados, así como también por el pueblo. Y ninguno toma la honra por sí mismo, excepto aquel que es designado por Eloa, como lo fue Aarón. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tal como él ha dicho también en otro lugar: Tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Y cuando él estaba en carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte, y fue escuchado. Y aunque era el unigénito, aprendió la obediencia por el temor y sufrimientos que soportó, y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que lo obedecen, siendo designado por Eloa sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Exhortación a la madurez espiritual. Ahora bien, respecto a Melquisedec, tenemos mucho de qué hablar, pero es difícil de explicar, por cuanto ustedes son débiles en su oír, porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en el estudio, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Yahvé, porque aún necesitan que se les hable como a niños en vez de hablarles como adultos, porque todo aquel que tiene que aprender los principios elementales, no está convencido de la palabra de justicia, puesto que todavía es un niño, porque la palabra de justicia es para los maduros, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Mesías, avancemos hacia la madurez. O, porque colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Eloa, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Y esto haremos si el Señor lo permite. Riesgos de pecar deliberadamente. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial, y recibieron el Ruach Kadosh, y probaron la buena palabra de Eloa y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente sacrificarían y expondrían a la ignominia al Mesías. Porque la tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella, y produce vegetación para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Eloa, pero si produce espinos y abrojos es desechada, próxima a ser maldecida, y termina por ser quemada. Exhortación a no desalentarse. Pero aunque hablemos así, hermanos míos, nosotros estamos convencidos respecto a ustedes de las cosas virtuosas y afines a la salvación, porque Eloa no es injusto para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos, y continúan sirviéndoles. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final, para el cumplimiento de su esperanza, y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. La seguridad de la promesa de Eloa. Porque cuando Eloa hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: En verdad te bendeciré, y ciertamente te multiplicaré, y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y es mediante juramentos que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos.
Por lo cual, queriéndolo a mostrar especialmente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, la selló con juramentos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que lo mienta, seamos sobremanera confortados, para que teniendo refugio en él, estemos asidos firmemente de la esperanza que nos prometió, la cual es para nosotros como un ancla que sostiene firmemente nuestra alma para que no sea sacudida, y penetra hasta detrás del velo, donde Yahshua entró previamente por nosotros, y llegó a ser sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. El sacerdocio eterno de Melquisedec. Porque Melquisedec, sacerdote del Eloa Altísimo, era rey de Salem, y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes, y lo bendijo, y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce Rey de Justicia, y por otro lado, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Sin registro de padre y madre en las genealogías, ni el principio de sus días ni el fin de su vida, sino que a semejanza del ungido de Eloa, su sacerdocio permanece eternamente. Por tanto, consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias, porque los que de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Pero este, sin estar registrado en las genealogías de ellos, recibió los diezmos de Abraham, y bendijo al que había recibido la promesa. Por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres mortales reciben los diezmos, mientras que allí, aquel de quien la Escritura da testimonio de que vive, y como alguno pudiera decir, a un Leví que recibía los diezmos pagó también el diezmo por medio de Abraham, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Yahshua el Mesías, el sacerdote eterno. Ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio de los levitas, a través del cual fue promulgada la ley para el pueblo, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec? Entonces él hubiera dicho que sería a semejanza de Aarón. Pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, así también ocurrió una modificación en la ley, porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar, por cuanto es evidente que Yahshua nuestro Señor, surgió de Judá, de una tribu de la cual Mose no menciona nada acerca del sacerdocio. Y es todavía mucho más evidente en que él dijo que se habría de levantar otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no sería según la ley de mandamientos para el cuerpo, sino conforme al poder de una vida imperecedera, puesto que se testifica respecto a él. Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec, ya que la modificación que ocurrió al anterior mandamiento fue por motivo de su debilidad, y porque no era de provecho. Porque la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante la cual somos acercados a Eloa, y él nos la confirmó con juramentos, porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramentos, pero Yahshua fue hecho sacerdote con juramentos, como se dijo respecto a él por medio de David. Juró Yahvé, y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. A causa de todas estas cosas, este es un mejor pacto, del cual Yahshua ha venido a ser su fiador. Y aquellos sacerdotes fueron numerosos, porque morían y estaban impedidos de continuar, pero Yahshua, por cuanto vive eternamente, su sacerdocio no deja de ser, y puede salvar para siempre a los que se acercan a Yahvé por medio de él, pues él vive eternamente e intercede por ellos. Porque en verdad nos convenía tal sacerdote puro, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, al igual que los sumos sacerdotes, ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y después por el pueblo, porque él lo hizo una sola vez, al ofrecerse a sí mismo, por cuanto la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de los juramentos que fue posterior a la ley, constituye a Yahshua perfecto eternamente. Yahshua el Mesías, ministro del santuario del tabernáculo celestial.
El punto principal de todas estas cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Eloá y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote que es constituido, lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario también que éste tuviera algo que ofrecer, porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley, que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo, como fue dicho a Mose mientras levantaba el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Yahshua el Mesías, mediador de un pacto más excelente. Pero ahora Yahshua el Mesías ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual él fue hecho mediador es más excelente, y fue dado con más excelentes promesas que el otro, porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este, que es el segundo, porque los acusó, diciendo: He aquí, vienen días, declara Yahvé, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto. Por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahvé. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahvé, pondré mi ley en sus mentes, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Eloá, y ellos serán mi pueblo, y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciendo: Conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más recordaré sus pecados. Por lo que al hablar de uno nuevo, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto, está próximo a la destrucción. Yahshua el Mesías y el santuario superior. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el primer tabernáculo que se erigió contenía el candelabro, la mesa y el pan de la presencia, y era llamado el lugar santo, y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior que se llamaba el santo de los santos, y en él se hallaban el incensario de oro y el arca del pacto totalmente cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines gloriosos que cubrían el propiciatorio. Pero no hay tiempo para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. En la parte exterior del tabernáculo entraban en todo tiempo los sacerdotes para oficiar su servicio de culto, pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, la cual él ofrecía por sí mismo y por la transgresión del pueblo. Y con esto el Ruach Kadosh daba a entender que no había sido revelado todavía el camino de los santos, mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esta es la figura: en aquel tiempo eran presentadas ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecta la conciencia del que los ofrecía, porque solamente consistían en comida y en bebida y en diversas abluciones, las cuales eran ordenanzas para la carne y que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero el Mesías, que vino, llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró al grande y perfecto tabernáculo no hecho por manos, el cual no es de estas cosas creadas, y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario, y logró redención eterna. Yahshua el Mesías, el mediador del nuevo pacto. Porque si la sangre de cabritos y de becerros, y las cenizas de la novilla rociadas sobre los que eran inmundos los santificaban para purificación de su carne, cuanto más, pues, la sangre del Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Eloá, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Eloá vivo. Por eso, Él vino a ser el mediador del nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a ser salvación para los que transgredieron el primer pacto, a fin de que reciban la promesa los que han sido llamados a la herencia eterna, porque donde hay un testamento, se demuestra la muerte del que lo hizo, porque éste se valida solamente con la muerte, pues mientras vive el testador, no es válido.
Por eso, ni siquiera el primero fue establecido sin sangre, porque cuando todo el mandamiento fue promulgado por Mose a todo el pueblo, de acuerdo a la ley, Mose tomó la sangre de una becerra, agua con lana escarlata y un hisopo, y roció los libros y a todo el pueblo, diciéndoles: esta es la sangre del pacto que les fue ordenado por Eloa. También roció algo de la sangre sobre el tabernáculo y sobre todos los utensilios del servicio de culto, porque conforme a la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Yahshua el Mesías, sacrificio perfecto y final sobre el pecado. Era, pues, necesario que estas cosas que son representación de las celestiales, fueran purificadas por estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con más excelentes sacrificios que aquellas, porque el Mesías no entró al santuario hecho por manos, hecho a semejanza del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Eloa en favor nuestro, pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena, pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad. Pero ahora, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de su muerte el juicio, de la misma manera, también el Mesías, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. El sacrificio único de Yahshua el Mesías. Porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas. Por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían, porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acosaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron purificados, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año, porque la sangre de los toros y de los cabritos no puede limpiar los pecados. Por lo que, al entrar él al mundo, dijo: en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije: he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Eloa, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Lo citado dice: sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales serán ofrecidos conforme a la ley. Y enseguida él dice: he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Eloa. Por este medio, anula lo primero para establecer lo segundo, y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua el Mesías una sola vez. Yahshua el Mesías un solo sacrificio por el pecado. Porque todo sumo sacerdote que estaba constituido y servía día tras día en el culto, ofrecía los mismos sacrificios que nunca podían limpiar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Eloa para siempre, y espera desde entonces hasta que sus adversarios sean puestos por estrado debajo de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por él. Además, también el Ruach Hadosh nos es testigo, porque dijo: este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Yahvé. Pondré mi ley en sus mentes, y la escribiré en sus corazones, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Así que, donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrenda por los pecados. Libre acceso a la presencia de Eloa. Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Yahshua, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne, y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Eloa, acerquémonos, entonces, con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia, y lavado nuestro cuerpo con agua pura, asiéndonos firmemente
firmemente de la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Horrenda cosa es caer en manos del Eloa vivo. Considerémonos, pues, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros, con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado, y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Mosé moría sin misericordia por la declaración de 2 o 3 testigos, cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee la sangre del Mesías, al considerar como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue santificado, y a frente al Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez: Yahvé juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Eloa vivo. Es necesario perseverar. Acuérdense, pues, de los días pasados en los cuales, habiendo recibido el bautismo, soportaron una gran lucha de padecimientos, siendo espectáculo en injurias y angustias, tomando también parte con los que soportaron estas cosas. También se compadecieron de los presos, y el despojo de sus bienes sobrellevaron con gozo, porque ustedes saben que tienen una mejor y perdurable posesión en el cielo. Por tanto, no pierdan la confianza que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa, por cuanto les es necesaria la perseverancia para que hagan la voluntad de Eloa y obtengan la promesa, porque el tiempo es poco, y muy corto, porque el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por mi fe, pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para dirigirse a la perdición, sino de la fe que preserva nuestra alma. La fe, sus frutos y sus héroes. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Eloa, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por fe Abel ofreció a Eloa un sacrificio superior al de Caín, por la cual hubo testimonio de que él era justo, y Eloa testificó respecto a su ofrenda, y por esto, aunque está muerto, él habla. Por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y no fue hallado, pues Eloa lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Eloa. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Eloa, porque es necesario que el que se acerca a Eloa crea que él existe, y que recompensa a los que lo buscan. Por fe Noé, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, mostró temor y preparó un arca para la salvación de su familia, y por tal fe condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció al partir hacia el lugar que habría de recibir por herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra que le había sido prometida, como en tierra ajena, y vivió en tiendas junto con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Eloa. Por fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y ya pasada su edad propicia, dio a luz, porque estaba convencida de que el que le prometió era fiel. Así que, de uno falto de vigor por su avanzada edad, nacieron multitudes como las estrellas en los cielos y como la arena a la orilla del mar, que es incontable. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que dicen tales cosas, demuestran que buscan su ciudad, pues si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual procedían, habrían tenido la oportunidad de retornar e ir a ella, pero ahora es evidente que anhelaban una mejor que esa, la cual está en el cielo. Por eso Eloa no se avergüenza de llamarse su Eloa, porque les ha preparado una ciudad. Por fe, Abraham ofreció a Isaac en su prueba, a su unigénito. Ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa.
Por cuanto se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia, él pensó para sí mismo que Eloa era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos, por lo cual, hablando figuradamente, recibió de nuevo a Isaac. Por fe en cuanto a lo que habría de venir, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph, y adoró sobre el extremo de su bastón. Por fe Joseph, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel, y dio instrucciones respecto a sus huesos. Por fe, los padres de Mose, después de que éste nació, lo ocultaron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. Por fe Mose, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Eloa, antes que complacerse por poco tiempo en el pecado, porque estimó como mayor riqueza el oprobio por causa del Mesías que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Por fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque permaneció como viendo al Eloa invisible. Por fe celebró la fiesta de la Pesá, y roció la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios osaron penetrar en él, fueron tragados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Rahab la prostituta no pereció junto con los que desobedecieron, porque ella recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? Porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de los profetas, quienes por fe conquistaron Reinosa, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos enemigos. Devolvieron sus hijos a las mujeres habiéndolos resucitado de entre los muertos, pero otros murieron torturados sin buscar ser librados, a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Otros soportaron escarnios y azotes. Otros fueron entregados a cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, unos más aserrados, otros fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de un lado a otro cubriéndose con pieles de ovejas y de cabras, en privaciones, atribulados y maltratados. Personas de quienes el mundo no era digno. Anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra. Pero todos estos, que por su fe se tuvo testimonio de ellos, no recibieron la promesa, porque Eloa lo consideró de antemano para nuestro beneficio, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. Acerca del pecado y la disciplina. Por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas, y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Yahshua, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la estaca de ejecución, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Eloa. Por lo cual, consideren cuánto padeció él de parte de los pecadores, que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen, ni su alma se debilite, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado, y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahvé, ni desmayes cuando seas amonestado por él, porque Yahvé al que ama disciplina, y azota a los hijos en quienes se complace. Soporten, entonces, la disciplina, porque Eloa los trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos, pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, con cuánta más razón, pues, debemos nosotros sujetarnos a nuestro Padre de los espíritus y ser salvos. Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien, pero Eloa nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad.
No obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza, pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, fortalezcan sus manos débiles y sus rodillas temblorosas, y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no hierre, sino que se recupere. Sin santidad nadie verá al Señor. Corran tras la paz con todos, y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alertas, para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Eloa. O no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño, y muchos sean contaminados por ella. O que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retractación. Contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Porque no se han acercado al fuego que ardía y era tangible, ni a la oscuridad, ni a las densas tinieblas, ni al torbellino, ni al sonido de la trompeta, ni al estruendo de palabras que los que las escucharon imploraron que no se les hablara más, porque eran incapaces de soportar lo que se les mandaba. Si aún una bestia se acerca al monte, será apedreada. Y era tan terrible el espectáculo, que Mosé dijo: estoy aterrado y temblando. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Eloa vivo, a la Jerusalén que está en el cielo, y a las multitudes de miríadas de ángeles. A la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Eloa, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. A Yahshua, el mediador del nuevo pacto, y al rociamiento de su sangre que habla mejor que la de Abel. Tengan, pues, cuidado de no rechazar a aquel que les habla, porque si no se libraron los que rechazaron al que les hablaba en la tierra, cuanto más nosotros si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo, cuya voz hizo temblar la tierra. Y ahora él ha prometido, diciendo todavía una vez más: yo haré estremecer no solamente la tierra, sino también los cielos, y esto que ha dicho, una vez más, indica la transformación de las cosas conmovibles, por cuanto son creadas para que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar a Eloa con modestia y temor, porque nuestro Eloa es fuego consumidor. Un llamado a los deberes discípulos. Permanezca entre ustedes el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, fueron considerados dignos de recibir ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran presos junto con ellos. Acuérdense de los afligidos, puesto que también ustedes están revestidos de carne como hombres. Honroso sea en todos el matrimonio, y su lecho sea puro, porque a los fornicarios y a los adúlteros Eloa los juzgará. Que su mente no se complazca en el dinero, sino que lo que tengan les sea suficiente, porque Yahvé mismo dice: no te dejaré ni te desampararé, de modo que podemos decir confiadamente: mi Señor es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes, que les han hablado la palabra de Eloa. Considerando el resultado de su manera de vivir, imiten su fe. Yahshua el Mesías es el mismo ayer, y hoy y por siempre. No se dejen llevar por doctrinas extrañas y diversas, porque es bueno que afirmemos nuestros corazones con la gracia, no con alimentos que nunca han aprovechado a los que se han ocupado en ellos. Porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, pues la carne de los animales cuya sangre era introducida por el sumo sacerdote al santuario por causa de los pecados, era quemada fuera del campamento. Por esa razón, también Yahshua padeció fuera de la ciudad, para santificar a su pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos, pues, también nosotros a él fuera del campamento, y llevemos su vituperio, por cuanto aquí no tenemos ciudad permanente, sino que nos encontramos a la expectativa de la que está por venir. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza a Eloa, es decir, fruto de labios que glorifiquen su nombre.
No se olviden de la misericordia y de compartir a los necesitados, porque con estos sacrificios uno agrada a Eloa. Obedezcan a sus dirigentes y préstenles atención, porque ellos velan por sus almas como alguien que va a dar cuenta de ustedes, para que ellos lo hagan con gozo y sin quejarse, porque esto no les sería de provecho a ustedes. Oren por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, porque queremos conducirnos bien en todo, y especialmente les suplico que lo hagan para que yo les sea restituido muy pronto. Saludo final. Y el Eloá de paz, que se levantó de entre los muertos, nuestro Señor Yahshua el Mesías, el gran pastor del rebaño por medio de la sangre del pacto eterno, los haga madurar en toda buena obra, para que hagan su voluntad, y Él haga en nosotros lo que es agradable en su presencia por medio de Yahshua el Mesías, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Así sea.